Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo funcionan las carpetas dentro del explorador de Windows, siguiendo lo que estábamos viendo dentro de la clase anterior, que habíamos visto las partes, y vamos a ver qué es una carpeta, cómo funciona y cuáles son sus principales utilidades. Habíamos visto en la clase anterior, sí, no lo hicimos en video, pero pudimos verlo en el trabajo, de que el explorador de Windows contaba con algunas partes, ¿sí? Que teníamos el panel de navegación, acá arriba teníamos la barra de direcciones, este era el buscador, acá abajo estaba la lista de los detalles, entre otras partes que estuvimos viendo. El explorador de Windows va a ser nuestro organizador de actividades, carpetas y toda la información que nosotros tengamos en nuestra computadora. Todos los archivos, todo lo que nosotros podemos llegar a ver, obviamente fuera de lo que es internet, está dentro de nuestra computadora guardado en algún lado. Y esta es la herramienta que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema operativo, utilizada para poder administrar, organizar, agregar, eliminar y todas aquellas acciones que necesitemos hacer con nuestros archivos. Para mantener un orden, claramente, existen lo que se llaman las carpetas, que va a ser el tema de hoy, ¿sí? ¿Qué son las carpetas? Una carpeta es una unidad de almacenamiento lógica, ¿sí? Después vamos a ver cuáles por ahí son las diferencias que hay con las físicas y con las lógicas. Vamos a empezar primero con las lógicas. Las lógicas son divisiones lógicas, justamente, valga la redundancia, que nos ayudan a organizar nuestra memoria física, ¿sí? Obviamente, la memoria física van a ser todas aquellas unidades de almacenamiento que nosotros podemos tocar, como por ejemplo, un pendrive, un disco duro, una tarjeta de memoria, ¿sí? Un CD-ROM, un DVD, son todas unidades de almacenamiento físicas que nosotros podemos tocar. Dentro de esas memorias o unidades de almacenamiento físicas quedan guardados todos nuestros archivos. La herramienta para organizarlas son las unidades de almacenamiento lógicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Las unidades lógicas van a ser separaciones o particiones, es el nombre, lógicas, o sea que realmente no existen, nosotros las inventamos dentro de nuestro sistema operativo para poder, como les decía, organizar toda nuestra información. Por ejemplo, por darle el ejemplo fundamental, nosotros vamos a ver de que para una computadora de escritorio, por ejemplo, como la que estoy ocupando ahora, o como para una notebook, una netbook, un celular, lo que fuere, hay una herramienta muy importante, ¿sí? En realidad más que herramienta, es una pieza muy importante que se llama disco de almacenamiento. Tienen distintas formas dependiendo del dispositivo, ¿sí? Para las computadoras son un poco más grandes que los celulares, claramente, pero todas tienen el mismo principio de funcionamiento, que necesitan de ese elemento para poder descargar todas nuestra información y todos nuestros archivos dentro de ella, ¿sí? Una de las carpetas lógicas más importantes es esta que nosotros vemos acá, que dice disco local C. Nosotros, ese disco local C es una carpeta, la más antigua, o sea, como que la primera que podemos ver, y dentro de esa carpeta van a estar todos nuestros archivos. Hay algunas computadoras que tienen disco local C, D, E, hasta 3 unidades de almacenamiento de ese tipo se pueden tener dentro de un disco. Esas son unidades lógicas. ¿A qué me refiero? Vamos a entrar a la herramienta de Paint y vamos a suponer, para que ustedes entiendan, de que nuestro disco es este, ¿sí? El disco es uno solo, pero yo, como les digo, lógicamente puedo partirlo en dos y decir, bueno, de este lado yo quiero que este sea mi disco C, vamos a ponerlo con mayúscula, un poquito más grande, perdón, ponerlo acá, C, y que de este lado yo quiero separarlo y quiero que este sea mi disco D, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquitito más arriba, ahí está. Entonces, yo de esta manera, no quiere decir de que si yo acá
en esta parte yo tengo un disco C y un disco D, va a decir de que yo tengo dos discos. No, es un disco, nada más que yo a una sección del disco le asigné una determinada parte de lo que es mi memoria y a la otra le asigné otra parte de mi memoria. Pero el disco sigue siendo uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, mira, yo voy a poner todas las fotos de este lado del disco y voy a poner, por ejemplo, todos mis archivos y documentos y trabajo práctico de la escuela o del colegio, los voy a poner acá. Y va a estar esa herramienta de organización que yo les decía anteriormente, una de un lado y otra de la otra. Entonces, acá en este caso, yo en mi computadora solamente tengo un disco de almacenamiento y tengo solamente una de estas, acá era una de estas particiones que yo tengo. Lo que yo tendría sería solamente un disco donde todo es el disco C que yo tengo. Y dentro de ese disco C que yo estoy teniendo acá, yo tengo almacenados toda mi información de la computadora. Ustedes van a ver de que a medida que uno ingresa a esa carpeta, yo voy teniendo otras carpetas. Dentro de esas carpetas voy teniendo otras carpetas más, ¿sí? Donde van a ir habiendo otros archivos distintos que están organizados dentro de esas otras carpetas. Ustedes imagínense de que cada una de estas carpetas son como los separadores que ustedes tienen dentro de su carpeta de la escuela, ¿sí? Ustedes tienen una carpeta principal, que es, vamos a suponer que tienen todas sus materias dentro de una sola carpeta, y que sería en este caso el disco C. Y dentro de cada una, vamos a crear un ejemplo acá. Cada una de esas carpetas ustedes tienen separado por separadores. Esos separadores sería el ejemplo perfecto de cómo funciona una carpeta dentro de lo que sería el explorador de Windows. Vamos a crear una carpeta. ¿Cómo creo una carpeta? Aprieto clic derecho, nuevo, y pongo carpeta, ¿sí? Una de las características más importantes que tiene la carpeta es su nombre. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Hay algunos caracteres, algunos símbolos que no me deja poner, pero letras y números puedo ponerle lo que yo quiera. Yo voy a tratar de poner un nombre que sea referente al contenido que hay dentro de lo que es esa carpeta. Yo si por ejemplo acá voy a guardar mis trabajos prácticos, no voy a poner videojuegos, ¿sí? Vamos a poner por ejemplo carpeta de quinto año, por ejemplo. Entonces yo adentro voy a entrar y obviamente va a estar vacía, ¿no? Y yo adentro de eso puedo crear otras carpetas. Puedo poner, por ejemplo, carpeta, vamos a poner matemática. Voy a crear otra que, por ejemplo, va a ser lengua. Voy a crear otra que va a ser naturales. Y otra que sea, por ejemplo, sociales. Vamos a ponerle ciencias naturales. Vamos a poner acá, clic derecho, cambiar nombre. Ciencias naturales. Y acá en este vamos a cambiar nombre. Y ponemos ciencias sociales. Entonces, como les digo, estas carpetas van a ser los separadores que yo voy a tener dentro de cada una de las materias. De esa manera a nosotros nos sirve para poder utilizar de una manera más organizada nuestros archivos. Entonces, yo por ejemplo, si utilizo mi computadora para la escuela, yo voy a, el día de que yo quiera encontrar un trabajo práctico, si yo me tomé el trabajo de haberlo puesto en su lugar, yo claramente voy a decir, por ejemplo, ahora estoy acá y digo, quiero encontrar mi trabajo de matemática, por ejemplo. Vamos a suponer de que, vamos a poner un documento de Word, por ejemplo, a este, que sea, por ejemplo, trabajo práctico de matemática. Yo este archivo vamos a ponerlo en la parte de matemáticas, por ejemplo. Entonces yo un día, vamos a suponer que yo hice el trabajo práctico, vuelvo una semana después y digo, necesito buscar ese archivo. ¿Qué hago? Me voy a ir a inicio, equipo,
Habíamos dicho de que la carpeta donde nosotros habíamos dejado era el disco local C. Vamos al disco local C, vamos a carpeta de quinto año y ¿dónde debería estar el archivo de matemática? En matemática. Entonces ahí claramente va a estar nuestro archivo que nosotros estábamos buscando. Con esto, ¿qué les quiero decir? La importancia del orden, ¿sí? Así como por ahí ustedes necesitan tener ordenado su pieza o necesitan tener ordenado su cartuchera, su carpeta, el orden les va a ahorrar muchísimo tiempo. Por ahí van a decir, qué fastidio o qué pérdida de tiempo ponerme a ordenar, pero es un tiempo que ustedes gastan en un segundo, que después, un día que ustedes estén apurados o necesiten hacer algo de manera rápida, no tengan que andar buscando por cualquier lado sin saber dónde puede llegar a estar. En este caso, el orden dentro de lo que es la informática es súper importante. Ustedes fíjense qué desastre que es esto, que es mi escritorio, donde yo tengo un montón de archivos que no los tengo ordenados. Y a veces yo estoy buscando un trabajo práctico y me está costando encontrar porque no está en un orden, no está dentro de una carpeta que diga estos son todos los trabajos prácticos, ¿sí? Yo, por ejemplo, algo que sí tengo ordenado son los trabajos prácticos de ustedes. Yo tengo, por ejemplo, Instituto Jesús de Nazaret, acá tengo primaria, acá tengo los archivos de Word y tengo todas las clases de los distintos cursos. De esta manera, si yo quiero buscar algún trabajo, yo sé que están ahí. Entonces yo lo puedo buscar de una manera mucho más fácil. Entonces, este es el uso que hay que darle a las carpetas para una mayor organización dentro de Windows. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima clase.